Buenos días. Qué lindo poder compartir nuevamente con ustedes. Creo que el Señor igual se mueve cada día, en cada momento de nuestras vidas, que podamos siempre estar atentos, ¿no? Sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios está haciendo, poder tener los ojos abiertos, los oídos bien destapados y ser sensibles a la voz de Dios, al mover de Dios, a la obra del Espíritu Santo cada día. Y en este domingo que comenzamos, retomamos las reuniones, voy a tener una serie de mensajes acerca de la fe de Abraham. Muchas veces hemos leído el libro de Génesis, la historia de Abraham, y tal vez algunos de ustedes ya la sepan de memoria. Se habla también, se enseña en las escuelas bíblicas, el padre de la fe, y muchos, digamos, temas que se han tocado acerca de Abraham, pero queremos ir hoy un poquito más profundo. Vamos a ver las diferentes etapas de la fe de Abraham y cómo Dios lo fue llevando y cómo aplicar esta enseñanza o lo que Dios le enseña a Abraham en nuestras vidas, porque todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y vamos a leer el capítulo 12, que ahí donde comienza un poco la historia de Abraham, del llamado de Abraham, y de ahí vamos a empezar con el tema. Tal vez nos lleve 2, 3 o 4 domingos hablar de las etapas de la fe de Abraham, pero espero que sea de una gran bendición para sus vidas, como lo es para la mía, poder entender las etapas de la fe de Abraham y aplicarla en nuestras vidas. Y dice el capítulo 12, verso 1 al 4, pero Jehová el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy conocido, lo hemos leído tantas veces, ¿no? La historia de Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, no era un hombre monoteísta, su padre Taré. Luego tenemos que Abraham no podía tener hijos porque Sarai era estéril. Lot era el sobrino de Abraham, hijo de Harán, su hermano. O sea, Abraham era el tío de Lot, lo llevó con él. Un poco el entorno familiar, tenían más personas que estaban viviendo con ellos. Pero dice, ¿no?, el versículo 1, pero ellos están viviendo en la tierra de Harán, habían salido de Ur de los Caldeos, el padre Taré había salido de Ur de los Caldeos y fue a habitar en Harán. Y tenemos que entender que en aquella época la familia salía toda junta. Por decirlo así, si yo me muevo a una ciudad o a otra ciudad, venían conmigo mis hijos, mis nueros, mis nueras, mis nietos, toda la familia convivían. No era como ahora, ¿no?, decimos el casado casa quiere.
¿no? Y se van a vivir solos los hijos. En aquella época, si bien vivían separados en diferentes lugares, era un solo terreno. O sea, eran tierras muy extensas y allí se construían sus tiendas o su casa dependiendo de la cultura. Había, digamos, familias que eran nómades, que abrían sus tiendas, armaban sus tiendas en un lugar y se iban moviendo de tanto en tanto de una tierra a otra tierra, un territorio a otro territorio. Por eso que vemos en la Biblia cómo se movían de diferentes ciudades y llegaron a tal lugar, después se fueron, levantaron la carpa o la tienda y se fueron a otro lugar. Así se acostumbraba, por lo menos en aquella época. Ahora, en Ur de los Caldeos, que era una ciudad ya, había construcciones, había casas, pero la costumbre era que la familia vivía toda junta, pero no en un mismo hogar, no en una misma casa. Tenían cada uno su hogar y a medida que se iban casando, se iban construyendo, pero en el terreno del padre, porque esa era la herencia del padre. Le dejaba las tierras, le construía las casas o le hacía las tiendas y se movían todos juntos. Es por eso que ahí estaban todos. Estaba Abraham, estaban sus hermanos, estaban sus sobrinos, estaban los nietos de Taré, su familia, sus siervos y todo lo que ellos poseían estaban allí conviviendo. Pero el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí tenemos la primera etapa de la fe de Abraham: salir de su entorno, salir de su condición, salir de su familia, de su parentela, de esa tierra, de ese territorio, de la casa de tu padre. Por eso que no es que salía de la casa en sí, ¿no? Sino que salía del territorio, de la herencia de su padre Taré. Vete, sal. En argentino sería andate. Andate de tu casa, de tu padre, de la tierra de tu padre, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y le da una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le da una promesa, una bendición que va más allá de lo que Abraham podría llegar a entender. Este es el entorno de Abraham. Ahora, yo me pongo en las sandalias de Abraham. En aquel momento, lo que él tenía que hacer era algo que iba contrario a la cultura de su padre, de su familia, de su parentela, de su ciudad, de lo que estaban acostumbrados a hacer, lo que era bueno hacer, de lo que podríamos decir es parte de la vida que Abraham tendría que haber llevado, pero aquí él decide irse, salir, hacer un cambio para obtener lo que Dios le promete. Vete de tu tierra. ¿Pero a dónde vas a ir? No sé. ¿Pero qué va a hacer de tu vida, Abraham? No sé. Pero Dios me dijo que me vaya. Pero a lo mejor entendiste mal, Abraham. A lo mejor no es que te tenés que ir de acá. ¿Cómo te vas a ir de acá? Aquí tenés tu herencia, tu casa, tu trabajo. Tenés tu cultura, está tu familia, están nuestras costumbres. O sea, no es una decisión fácil, no es una decisión que Abraham dijo de un día para otro: me voy, no importa nada, voy a hacer este cambio. Ahí aplica la fe de Abraham.
la fe de Abraham en creer que algo Dios tiene para él. Primero en creer que lo que Dios tiene para él no está con su familia, no está con su parentela, no está en su tierra, no está en su cultura, en su costumbre, en su trabajo, en lo cotidiano, en lo que él tal vez se proyectaba, no está la bendición de Dios en ese lugar. Por lo tanto, la bendición de Dios está más allá de lo que él podía ver. Entonces tenía que aplicar, tenía que poner fe a lo que Dios le estaba pidiendo. Y ahora está su esposa, que lo tiene que seguir, pero también Lot, su sobrino, dijo, yo voy contigo. Pero Dios le había dicho que tenía que salir de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela. Había que dejar todo atrás e ir rumbo a una tierra que no sabía dónde estaba. Entonces Dios le da una instrucción a Abraham. Dios le muestra a Abraham que tiene que hacer un cambio en su vida, y comienza ese cambio en su entorno, en sus creencias, en sus costumbres, en su cultura. El dejar padre y madre en aquel entonces era difícil, porque uno no sabe a dónde va, uno se aseguraba allí la herencia de su padre, la tierra de su padre, la unidad de la parentela, la descendencia de su apellido, podríamos decir, aunque no existían los apellidos en aquel entonces, pero podían perpetuar todo lo que ellos estaban edificando como familia en su entorno, en la tierra que ellos podían llegar a tomar, comprar, poseer, y así iban creciendo y se iban desarrollando, ya sea en los negocios o en la ganadería o en el comercio, en su vida. Todo era valioso, arraigarse en esa tierra, perpetuar la herencia con la descendencia. Pero Abraham no tenía descendencia y tenía una promesa de que iba a ser una gran nación, que iba a tener descendencia y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él. No voy a entrar en el detalle teológico de esto, ¿no? En lo que significa, ¿no? Como la promesa mesiánica, la promesa de un salvador, de un enviado, ¿no? En la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa que podemos verla claramente en Jesús, pero quiero entrar en el detalle personal. La primera etapa de la fe es creer que Dios tiene algo diferente a lo que venimos viviendo. Uno de los problemas mayores que tenemos como creyentes y cristianos, seguidores de Jesús, es que nuestras vidas siguen con nosotros. Nuestra tierra, nuestra parentela, la casa de mi padre, toda mi educación, mi cultura, mi entorno, el sistema donde vivo, la cultura de mi país, lo que soy, sigue con nosotros, solamente que añadimos a nuestra ecuación de vida a Jesús. Añadimos ahora la Biblia, añadimos ahora una cultura religiosa. Y no llegamos a entender a profundidad lo que significa la fe en Jesús. La vida de Abraham nos va a mostrar un ejemplo claro de lo que Dios nos pide a nosotros también. Porque el creer en Jesús, muchos creen en Jesús.
Y podemos decir que en el mundo hay una gran mayoría, no voy a dar porcentajes porque a lo mejor no los tenemos, pero es un alto porcentaje de la población mundial que cree en Jesús. Inclusive la historia misma habla de Jesús. El calendario se cambió o se puso antes de Cristo, después de Cristo. Nadie puede negar que Jesús existió y muchos creen. Ahora, el creer en Jesús no es tan extraordinario. Lo extraordinario es dejar toda una vida por Jesús. Los discípulos de Jesús tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús, dejar a sus padres, dejar sus redes, sus barcas. Mateo dejó de ser publicano. Dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Hacia dónde va él? No lo sé. ¿Quién es él? No lo sé. No sé si ven una similitud ahí. Abraham, ¿dónde vas? No lo sé. Dios me dijo que me vaya a una tierra que él me va a mostrar. Jesús le dice, ven y sígueme, y dejaron las redes, dejaron a sus padres y lo siguieron. ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas, Pedro? ¿A dónde vas, Andrés? ¿Dónde vas, Juan? No lo sé, voy a seguir a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Hay un llamado, primero hay un llamado. Sígueme, ven. Pero para seguir el llamado de Dios, uno tiene que dejar padre, madre, trabajo, tierra, hijos. Ahora, eso significa abandono, porque a veces se traducen o lo enseñan como abandona a tu padre, abandona a tu madre, abandona a tus hijos, abandona todo para seguir a Jesús, si no, no puedes ser mi discípulo. Y no es así. Lo que habla aquí es el arraigo en mi corazón. No podemos nosotros seguir a Jesús, recibir todo lo que Él tiene para nosotros, las bendiciones, las promesas, si nosotros no dejamos nuestras vidas. Pablo lo enseñó muchas veces, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Pablo era un hombre que fue educado en las más estrictas enseñanzas rabínicas del judaísmo. Un hombre que conocía toda la escritura, que entendía muchas cosas de las escrituras, un hombre que era irreprensible, un hombre que era reconocido, que fue educado y enseñado por uno de los más altos rabinos o maestros, como fue Gamaliel de aquel entonces, un respetado rabino, maestro, erudito de las escrituras, y sin embargo él declara en Filipenses que todo lo tiene por basura. ¿Pero por qué lo tiene por basura? Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Ahora, él no dijo, no me sirvió de nada, no me sirve de nada haber estudiado, de nada me sirve haber tenido toda esta enseñanza, todo este currículum en mi vida, sino que él dijo, todo lo que yo tengo no se compara a lo que es Jesús. Lo dejo atrás. Lo dejo atrás. Los que estamos en Jesucristo, dice, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Tiene todo esto una unión al mensaje de Abraham. Vete de tu tierra, pero Dios le dijo, no le dijo, Abraham, ándate a estudiar, prepárate, yo soy tu Dios,
te voy a bendecir grandemente ahora, pon la mano sobre Saraí y va a ser sanada y va a tener un hijo. No le dio promesas portentosas, no usó la fe, Dios, la fe de Abraham para su propio beneficio, sino que lo primero que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Salir, despojarnos de lo que es nuestra vida. No sé si me explico en esto. Despojarse de nuestras vidas es renunciar, es dejar atrás todo aquello que impide, que frena, que detiene mi acercamiento, mi crecimiento, mi desarrollo a obtener la vida de Jesús en mí, una vida plena, donde la bendición prometida en Jesús se haga realidad. Vamos a algo práctico. Yo fui educado en una familia italiana, mi padre italiano, mi madre hija de italiano. Tienen sus costumbres, su cultura, sus creencias, sus formas de educar. Mi padre me educó dentro de para él, lo mejor, igual que mi madre, igual que el colegio, igual que una carrera universitaria, igual que la sociedad, la televisión, todos influyen en nuestras vidas. Todo lo que nosotros recibimos desde niño va quedando en nuestras vidas. Entonces, si a mi padre no le gusta tal cosa, yo no la tengo que hacer porque es mi padre y tengo que obedecer a mi padre. Toda la enseñanza de mi padre, yo la recibo. Yo me voy instruyendo, la acepte o no la acepte, es parte de mi entorno. Si mi padre gritaba, si mi padre era enojón, si mi padre era bueno, si mi padre era cantante, si mis padres eran buenos cocineros, todo lo que yo he vivido en mi vida lo he recibido primeramente en el seno familiar. Luego lo he recibido a través de una educación escolar, lo que me han enseñado en el colegio, lo que me ha enseñado el entorno, el barrio, la ciudad, la cultura del país. Todo eso va formando mi carácter, mi personalidad. Por supuesto que vienen cosas también internas dentro nuestro, de lo que yo voy recibiendo de afuera. Me voy criando, me voy desarrollando. Ahora llega un momento que me encuentro con la prédica, con que me predican el Evangelio, me hablan de Jesús, y yo puedo recibir eso, y puedo estar abierto y lo creo y comienzo a participar de una iglesia, comienzo a leer la Biblia. Estoy hablando de un desarrollo de vida, ¿no? Pero ocurre que comienzo a trabajar o estoy trabajando y comienzo a comportarme en el trabajo de acuerdo a lo que yo he vivido, a lo que es costumbre en mi país. No, ¿para qué voy a trabajar tanto si no me pagan? No me remuneran lo que realmente valgo. O me caso y contesto mal a mi esposa, o creo que mi esposa es mi sierva porque mi mamá servía a mi papá. Y mi papá no hacía nada, por lo tanto yo no hago nada porque es así. Porque así fui criado y así es la vida, así es la cultura. Voy a la iglesia y en la iglesia canto, leo la Biblia, puedo ser alguien que colabora, que soy un maestro de la Biblia, puedo ser un teólogo, puedo hacer una carrera,
teológica para poder aprender más, conocer más, pero mi vida sigue revestida del viejo hombre. Tal vez tengo los mismos complejos que tenía desde chico, tengo los mismos temores que tenía cuando era niño, tengo las mismas mañas que cuando era antes de ser cristiano, respondo, hablo o reacciono de la misma forma que reaccionaba antes. Soy así. Tengo sangre italiana. A mí, cuando yo empecé a trabajar acá en Chile, una también descendiente italiana que tenía problemas con los empleados, ella era una de las gerentas, me manda a mí a querer solucionar los problemas y que ponga orden, y yo iba y ponía orden a mi manera. Pero ella me decía, pero vos sos italiano, tenés sangre italiana, pero tal, ¿dónde está esa pasión? Tenés que ir y mandarlos todos a pip, pip, pup, ¿no? Como que yo tenía que ir a retarlos a todos, pelearme con todo el mundo porque yo tenía sangre italiana. Y es verdad, la sangre italiana es muy expresiva, que a veces cae mal, porque parece como que estuvieran todo enojados, y es la manera de hablar, de conversar, de discutir ciertos temas, y hablan, bla, 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 y todos hablando fuerte. Y a veces los italianos son muy apasionados. Pero, ¿cómo es Cristo? Porque ahí está el tema. Vete de tu tierra, deja la vida antigua, deja tu vieja vida para ser ahora un seguidor, un cristiano, alguien que es discípulo de Jesús. Yo puedo tratar a mis hijos como mis padres me trataron a mí. Puede ser bueno o puede ser malo. Puedo tratar a mi esposa o a mi esposo como yo veía que trataban mis padres o se trataban entre ellos, o como es la sociedad. Yo quiero encajar en la sociedad, yo quiero encajar en el trabajo, no quiero ser un aislado, no quiero ser alguien diferente. Yo tengo que ser igual. Si acá lo hacen, si esto es costumbre de este país, yo tengo que hacer. Entonces, yo veía cómo tal vez en una fiesta de la empresa, lo primero era tomar y después comer. Entonces, antes de comer ya estaban todos borrachos. Y yo no entendía eso porque la cultura de mi país en ese momento no era así. Ahora ha cambiado también. Pero yo venía con la cultura diferente. Pero aquí era normal, ¿no? Tomarse un copete, un copetito, y que aquí, que allá. Y yo me sentía como sapo de otro pozo. O como alguien que no encajaba. Pero era costumbre, era normal. Y yo veía que todos hacían lo mismo. Y dije, bueno, pero no, toma, ¿no? Yo era el cocinero, yo le hacía el asado y ellos después que arreglen sus vidas. Pero yo voy a ir cómo la cultura, las costumbres, lo que traemos de nuestros padres, lo que nos educaron en el colegio, lo que nos enseñaron en la universidad, influyen en nuestras vidas aun cuando somos cristianos y seguimos ese mismo ritmo de vida. Entonces no hay un cambio, no hay una diferencia. Por eso que Dios le dice a Abraham, antes de poseer la tierra, antes de que seas una gran nación, antes de recibir todas estas bendiciones, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Antes de recibir la salvación, antes de recibir la reconciliación con el Padre, ¿no? El hijo pródigo tuvo que salir, tuvo que darse
cuenta, volver en sí, que decir, ¿yo qué hago acá viviendo? Comiendo de los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay abundancia. Antes de que Dios a nosotros nos bendiga, nos da luz y nos muestra quiénes somos y nos dice, sígueme, deja todo y sígueme. Esa es la primera fe, porque hay que creer, hay que tener fe para dejar todo. Y lo primero es dejar mi vida para revestirme de Cristo. Y ahí comienza la aventura de la fe que nos vamos a ir introduciendo estos domingos en la vida de Abraham. Porque Abraham es considerado el padre de la fe. Y dice que todos los que somos de fe somos descendientes o hijos de Abraham, herederos de las mismas bendiciones, ¿no? Dicen, muchos, yo lo he escuchado, ¿no? Tenemos la herencia de Abraham, la prosperidad de Abraham, tenemos la bendición de Abraham, ¿ok? Pero la fe de Abraham es, vete de tu tierra, deja, muere, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso a veces no lo entendemos. Creemos que es una obra que se va a desarrollar más adelante. Creemos que en un futuro voy a cambiar. Si yo entiendo que es un proceso, también lo vamos a ver en la vida de Abraham, pero comienza primero con la obediencia de Abraham. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11, verso 8 y 10 al 10, dice, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamados, y todos hemos sido llamados, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, habiendo sido llamado Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Nosotros creemos en Jesucristo porque obedecemos al llamado. ¿Cuál fue el llamado? Vete de tu tierra y de tu parentela. No fue el llamado, arrepiéntete ahora, Abraham, deja, ¿no?, de creer en estos dioses. Le dijo, vete. Ese vete significa que yo reconozco que Dios no me puede bendecir si yo sigo así. Tiene que haber un cambio, tengo que salir, tengo que buscar lo que Dios me está prometiendo. Dice, obedeció para salir sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, el llamado que Dios hace a Abraham va más allá de lo material, de lo temporal. El llamado que Dios nos hace a nosotros no es solamente por un momento para que nosotros hoy tengamos una vida buena, una vida próspera y quede todo ahí. El llamado fue más allá, por eso que Abraham, cuando salió y obedeció, no vio lo temporal. No dijo, me voy porque Dios me da una tierra, porque Dios me va a prosperar, porque Dios me va a multiplicar, porque Dios me va a dar sobreabundantemente. Abraham salió porque vio
una ciudad eterna. Vio una vida más allá de esta vida. Su vida cambió porque dejó de ver lo que ven nuestros propios ojos naturales. Entonces, un llamado, cuando Jesús llama a Pedro, llama a Juan, a Jacobo, y va llamando uno por uno a sus 12, algo vieron ellos en Jesús. ¿Qué vieron en ese momento? ¿Qué hace Dios en ese llamado? Por eso es que dice que por la fe Abraham vio. La fe es ver lo que no se ve, ¿no? Fe es la esperanza, es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que estoy esperando. ¿Qué vio Abraham? Vio mucho más allá de lo temporal, de la tierra, del momento. Cuando yo soy llamado por Dios a una nueva vida, Alberto, deja lo que has vivido a la tierra que yo te voy a mostrar, a una vida eterna, a una vida plena, a una herencia eterna. Por lo tanto, no puedes heredarlo si te mantienes viviendo con las raíces de este mundo. Y es muy importante esto entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los portadores de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Nosotros nos hemos acostumbrado, por eso digo que si no dejamos la vida nuestra atrás para hacernos de la nueva vida, nunca vamos a entender lo que es ser cristiano. Porque vamos a estar viviendo el cristianismo encerrado en nosotros. En mi bendición, en mi emoción, cómo me siento, lo que necesito, lo que quiero, lo que anhelo. Y siempre encerrado en eso, que es lo que todos buscamos siempre. Nuestros padres nos educan, nos dan todo lo mejor para un mejor futuro de nuestras vidas. Que puedas estudiar esta carrera, porque esto va a tener un buen pasar, que puedas comprarte tu casa, que puedas tener tu auto, que puedas casarte, que puedas tener lindos hijos, que Dios te bendiga y Dios te dé todo lo necesario, tener la mejor casa, los mejores muebles, el mejor pasar, las mejores vacaciones, todo lo mejor para mí, que yo me pueda sentir bien. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal, no es pecado. Pero no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es: el mundo es enemigo de Dios, la raíz de nuestro corazón es de continuo al mal, por lo tanto tengo buenas noticias. Hay una vida plena, abundante, una herencia mucho mejor que esta tierra, que es la vida eterna y una vida en abundancia plena en nuestro interior. Pero tienes que dejar tu vida antigua. Tienes que ahora revestirte de Jesucristo, quien es el varón perfecto. Y por medio de él vas a ver, por la fe en él, en lo que él es, en lo que él, quién es él. Por eso dice: ¿ustedes quién creen que soy yo? Porque hay parte de todo. Si ustedes creen que yo soy el que soy, tendrán vida eterna. Es creer en esa herencia, en una nueva tierra, que lo que Dios me muestra por medio de la fe. Entonces ya mi vida no se centra en mí. Es allí donde yo puedo entender por qué
los discípulos se transformaron en los que fueron cuando yo leo los Hechos de los Apóstoles. Puedo entender por qué la iglesia vivía gozosa cuando perdían todo. ¿Por qué la iglesia, cuando iba llevada al Coliseo romano a ser devorados por los leones, y el emperador Herodes les decía en público, delante de toda la grada, toda la gente romana allí, le decían: ustedes, si creen que yo soy el rey y me dan su adoración y su devoción y se arrodillan delante mío, yo los libro de los leones. ¿Por qué van a morir? Y la iglesia, según narra Josefo, uno de los historiadores judíos contemporáneos de aquel momento, dice que los cristianos o los judíos que creían daban la espalda al rey, se arrodillaban, levantaban sus manos y decía: Jesucristo es el único rey. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, y a Él solo adoraremos y seguiremos. ¿Qué los lleva a ellos a hacer eso cuando tenían la posibilidad de salvarse? De dar ¿por qué daban su vida? ¿Por qué no les importaba morir? No les importaba perder todo por seguir a Jesús. Entonces yo tengo que autoanalizarme. ¿Cómo es mi cristianismo? ¿Qué cristianismo estoy llevando? Esta etapa de fe. ¿Yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy creyendo en Jesús? ¿He pasado esta etapa? ¿He dejado? ¿Me estoy despojando del viejo hombre, viciado, como dice en Efesios capítulo 4, viciado por este mundo, porque soy guiado por el alma, por las emociones, soy guiado por un corazón que busca el salvarse, busca lo mejor, y Jesús me está diciendo: muere. Jesús me está diciendo: niégate. Dios le está diciendo a Abraham: vete. Vete de tu herencia, vete de tu padre, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tus creencias, vete de lo que aprendiste de tus padres. Y vamos a ir viendo cómo Abraham, en su caminar de fe, él vivía o actuaba en muchas cosas según era su cultura. Y Dios tuvo que ir cambiando eso, porque no podía ser padre de multitudes, no podía ser heredero de una herencia enorme como la que Dios le iba a dar si él no dejaba todo. Y sin embargo, a través de los errores de Abraham que él cometió, Dios estaba con él. No es porque yo ahora actúe mal o me doy cuenta que estoy viviendo mal, que estoy actuando de acuerdo a lo que yo aprendí, a lo que yo vi, a lo que para mí es normal y no está de acuerdo con lo que es de Dios, ahora Dios no me ama, Dios me castiga. No, Dios lo que va haciendo en este proceso es enseñarme. Él está allí para ayudarme, pero Él me va a mostrar lo que tengo que ir dejando. Yo tengo que entender que la vida cristiana es una nueva vida. No es mi vida ahora con Jesús. Es ahora morir a mi vida para ingresar la vida de Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. Yo no puedo decir: no, es que mis padres eran así, que yo lo aprendí así, que la universidad me enseñó esto, que el país es así, esta es mi idiosincrasia, esta es mi sangre, esta, no sé, es mi personalidad. Dios te llama o nos llama tal como somos,
pero no heredamos o no recibimos todo como somos, sino cuando nos revestimos del nuevo hombre. Deja tu tierra y tu parentela. Si yo tuviera que hablar de tantas cosas que tuve que ir cambiando, por más que para mí eran normales, pero no para Dios. Entonces sí cabe esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O cómo habría respondido Jesús en mi lugar en esta situación? Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, amigos, que la vida cristiana es el morir a nosotros mismos. Es saber tratar a nuestros hijos como nuestro Padre Celestial nos trata. Es actuar o relacionarnos con la gente como Jesús se relacionaba. Hoy nos llenamos de teología, nos llenamos de conocimiento de la Escritura, y está bárbaro y está bien, nos ayuda a conocer y a entender la Biblia, pero tenemos que poner en práctica, como decía Santiago, no solo ser oidor de la palabra, sino hacedor. Significa que toda la Biblia no es para que yo llene mi conocimiento, sino para que yo lo aplique. Es para vivirla, es para hacerlo. Por eso es que quiero transmitir con Abraham lo que Abraham hizo, para que nosotros comencemos a hacer como él hizo. Abraham dejó todo, dejó su vida, su entorno, dejó tal vez atrás lo que los padres le decían. Abraham tenía hijos con otra mujer, porque eso era lo normal, eso era lo bueno para mantener su descendencia. Pero Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela, porque haré de ti una gran nación. O sea, está hablando de algo que Abraham no podía verlo en lo natural. No era normal, no era costumbre que un milagro de que una mujer estéril pueda quedar embarazada. Pero Dios me está diciendo que si me voy, que si yo creo, que si yo obedezco, si yo me muevo de acuerdo a la palabra, a la voz de Dios, Dios va a cumplir, Dios va a darme un hijo, Dios va a darme descendencia, Dios va a hacer una gran nación de mí, me va a bendecir. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver la fe no solo para recibir milagros, no solo para obtener cosas. Esa es una fe personal, diríamos, ¿no? Yo le llamo una fe de mi vieja vida, ¿no? Siempre tengo fe para esto, esto y esto, pero no tengo fe para negarme a mí mismo. Eso es fe. Negarme, morir, decir no para obtener algo que Dios me promete, pero que no está, que sería imposible recibirlo, pero Dios lo promete. Y si yo creo, digo, bueno, Señor, yo tengo que morir a mi emoción, tengo que morir a mi cultura, tengo que morir a las enseñanzas, a la educación que mis padres me han dado, que niegan o van contraria a lo que Dios me está diciendo. Tengo que morir, tengo que renunciar, tengo que crucificarme, tengo que negarme a esto para recibir lo que Dios tiene. Es por eso que Jesús en toda su vida enseñó cosas que les pasaba por arriba, no lo entendían. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás será añadido. No se preocupen, y lo primero que hacemos nosotros es preocuparnos por la comida, por el vestido, por el trabajo, por el buen pasar, porque todavía no entendemos que hemos pasado de muerte a vida.
Ese es el Evangelio. Hemos pasado de que la vieja vida quedó atrás y ahora una nueva. Seguimos con Cristo, pero seguimos con nuestra vida. Preocupándonos, ¿qué va a hacer de tu vida? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. La sociedad te lleva a eso, ¿no? A entrar a la universidad, a prepararte una carrera. ¿Cuántos estudiaron carreras no porque les apasiona eso, sino porque le van a dar un buen sueldo, porque van a ganar dinero? Entonces nos encontramos con cientos de profesionales en la sociedad que trabajan de algo que jamás les ha gustado. Por lo tanto, hacen un mal trabajo. Y si la familia, usted dice, no, yo quiero ser tal cosa, no, pero ¿cómo? Si te vas a morir de hambre con eso, no hay trabajo de eso. La sociedad, la cultura, la costumbre, las creencias, la religión, todo el entorno, Dios nos llama a salir. No digo que está todo mal, estoy hablando del llamado. La fe de Abraham, dice, Abraham siendo llamado, salió, obedeció para ir a donde Dios le está pidiendo que vaya. ¿Dónde Dios está pidiendo que usted vaya? ¿Hacia dónde? Tenemos que comenzar a morir. No es que yo me crié así, que yo no me crié yo no tuve padres, yo tuve un abuelo malo, yo soy así por esto, yo soy así por aquello. Bueno, deje. Eso ya pasó. Una nueva criatura soy. No puedo comportarme como cristiano como los demás, ni en el trabajo, ni relacionarme con los vecinos, ni en mi familia, ni con mi esposa, ni con mi esposo, ni con mis hijos, con nadie. Yo tengo que ser una nueva criatura, tengo que reflejar a Jesucristo. Y para eso yo debo salir, debo dejar atrás el viejo hombre. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que deje? Es mi vida. Es mi vida. Nadie que se aferra a las cosas de este mundo puede llegar a obtener todo lo que Dios tiene para nosotros, prometido por medio de Jesucristo. El llamado que Dios nos da es un llamado eterno, es un llamado a una nueva vida, no a mi vida añadiendo a Jesús en mi ecuación. Es dejar mi vida para introducir la vida de Jesús en mí. Y la vida de Jesús tiene que ir tomando cada vez más terreno en nosotros, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi hablar, en mi actuar, en mi trabajo, en mis negocios, en todo. Jesucristo tiene que ser el que tome el lugar, el que va conquistando mi vida. Yo voy despojando, me voy sacando del viejo hombre y me voy revistiendo del nuevo. Y eso lo tengo que hacer yo. Y eso se hace por fe. Creer que lo que Dios tiene, lo que Dios me ha prometido, es mucho mejor que lo que vengo arrastrando del pasado. Entonces es allí donde Dios comienza a romper ataduras en mi vida, ligaduras, vicios, cosas que me frenan, que no me detienen, que no puedo avanzar, que no puedo ser libre, porque todavía las tengo en mi corazón. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que actuar diferentes, tenemos que dejarnos revestir del nuevo hombre, nueva criatura son. Hemos nacido de nuevo a una nueva vida. Nuestras vidas tienen que reflejar el reino de Dios, al Padre.
a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para después dar lugar, si hay preguntas, para que Dios en este momento nos ministre, nos abra los ojos, el entendimiento, nos muestre nuestras actitudes, nuestras acciones, cómo nos estamos comportando, qué hablamos, cómo pensamos, qué decimos, qué hacemos de nuestras vidas, si estamos todavía ligados, atados, amarrados a nuestra vieja vida, a nuestras creencias antiguas, a nuestra cultura, a nuestra educación antigua, o nos hemos llenado de la vida de Dios y hemos dejado atrás el pasado con sus vicios, con sus heridas, con sus dolores, con sus educaciones, con sus marcas o con su esclavitud, y tal vez hoy creo en Jesús pero sigo esclavo, y Dios quiere librarte porque la unción del Espíritu Santo, de la obra de Jesucristo, nos abre las puertas de las cárceles, de las prisiones de oscuridad, donde el lamento es cambiado en baile. Todo es nuevo en Jesús. Por lo tanto, sal de tu vieja manera de vivir, sal de tu vieja manera de ver la vida a la tierra que Dios hoy nos ha prometido en Jesucristo, una vida plena, ríos de aguas de vida, una vida en abundancia, una vida plena en luz, en entendimiento, en sabiduría, en reposo, en descanso, en paz, en prosperidad, una vida llena de Él. Señor, en esta mañana, en este día, donde comenzamos hoy a transitar la vida de Abraham, la fe de Abraham, su primera etapa, creer que la vida que tú prometes, Señor, en Jesucristo, es mucho mejor que quedarnos con la vieja vida. Es creerte a ti, salir a la tierra que tú nos has prometido sin saber a dónde vamos, pero vemos con los ojos de la fe. Vemos a Jesucristo. Señor, nuestra vida debe estar puesta en Él. Señor, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, quien es el autor y el que termina nuestra fe, el que la completa. Señor, que podamos entender la vida cristiana, que debo dejar atrás mi vieja manera de vivir, Señor, y extenderme a lo que está delante, una nueva criatura, una nueva persona con mente y pensamientos diferentes a la cultura, costumbres, creencias del mundo, de mis padres, y poner mi mirada en ti, Señor. Que nos ayudes, Señor, en este trayecto de la vida de Abraham, a ser ministrados por tu Espíritu, a entender, a tener luz y comenzar a poner en práctica tu palabra, Señor. A ir dejando las malas costumbres, las malas reacciones, las malas palabras. En mi trabajo, Señor, ser un profesional con un criterio de vida diferente, en honestidad, en transparencia, en amor, en humildad, en sencillez, que yo pueda prosperar porque tú me prosperas, porque es tu bendición mientras yo camino, Señor, sujeto a tu palabra, a tu voz, amando aún a mis enemigos, perdonando a los que me hacen daño, Señor, hablando bien, teniendo paciencia, teniendo paz en mi corazón,
pudiendo entender lo que significa echar sobre ti toda mi ansiedad, no estar preocupado porque tú tienes cuidado de mí, buscarte a ti, revestirme del nuevo hombre, porque todo lo demás viene por añadidura, así como lo hiciste con Abraham en todo su trayecto de vida. Le fuiste añadiendo más ganado, más gente, más tierra, cumpliendo así tu promesa, Señor. Pero tú requieres de nosotros fe y obediencia a tu palabra. Padre bueno, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a entenderlo, a volverlo a leer, a comprender y a ponerlo en práctica, Señor. Gracias, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, que nos tienes paciencia. Gracias, gracias, gracias. Consagro, entrego mi vida, mi corazón a ti en este día. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a andar en fe y revestirnos del nuevo hombre, lanzándonos en la vida por fe, siguiendo y creyendo en Jesucristo. Padre, toda la gloria a ti, toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Amén y amén. Amén. Espero que Dios les dé luz, que comencemos este año extendiéndonos esta trayectoria de Abraham, despojándonos del viejo hombre, de las cosas del pasado. Todo es hecho nuevo, todo. Por lo tanto, hay una aventura de vida por delante en Jesucristo. Así que les animo en eso, en fe. Es un año de fe, de creer, porque Dios viene con nosotros y Él nos ayudará, nos sostendrá, nos fortalecerá para todo lo que viene, para que nosotros sigamos reflejando la luz, el amor de nuestro Dios. Si hay preguntas, las hacemos y respondemos.